teníamos muchos temas que conversar con nuestra siguiente invitada, ya lo anticipábamos, acaban de publicar el informe de endeudamiento que tiene hartas novedades sobre las cuales vamos a hablar. Hay una baja en algunas categorías bien importante que vamos a conversar. Tenemos temas respecto de la política de inclusión financiera y por supuesto también lo que ha hecho la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, en la supervisión y regulación de entidades involucradas en el caso Factop, que implica empresas como la Reinvial, STF, también el caso Sartor y muchos otros. Quien preside justamente la Comisión para el Mercado Financiero está hoy día con nosotros, Solange Bernstein. Muchas gracias por acompañarnos en Más que Números. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Solange, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy día, Solange. Bueno, en temas de transparencia, hay muchas noticias que hemos conocido recientemente, ¿no es cierto? Hay mucha acción, ha sido muy activa la CMF justamente en estos casos. ¿Cuál es el marco regulatorio en el cual se mueven hoy día? ¿Cómo destapan y cómo despiertan estos casos que ustedes fiscalizan? Bueno, recordar que la Comisión para el Mercado Financiero es el regulador y supervisor del sector financiero prácticamente completo en el caso de Chile, después de la integración de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, tenemos un perímetro bastante amplio que abarca activos por más de 2 veces el Producto Interno Bruto. Dentro de nuestro fiscalizado está la banca, compañías de seguros, fondos mutuos y recientemente con la ley FinTech incorporamos al perímetro también una gran diversidad de entidades. Uh-huh. Y el mandato de CMF tiene 3 objetivos bien centrales, ¿no? Uno tiene que ver con la estabilidad y la solvencia de las instituciones que están bajo la fiscalización de CMF, la conducta, transparencia, integridad de las instituciones y también el desarrollo de mercado. Y tenemos que permanentemente estar balanceando estos 3 mandatos en cada una de las decisiones que se toman, decisiones regulatorias, decisiones de supervisión y también, en algunos casos, cuando corresponde, decisiones sancionatorias, ¿eh? Cuando hay un incumplimiento. Así que en ese marco, lógicamente, como reguladores tenemos que establecer normas que esperamos que efectivamente se cumplan, pero que a veces no pasa y por eso es que entramos al campo, digamos, de la supervisión y de la sanción. Pero es parte justamente del actuar de lo que son reguladores y supervisores en el mundo, ¿no? ¿Cómo se enteran ustedes de estos casos? Justamente la Reinvial, de Factop, el caso de Sartor. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales ustedes se van nutriendo de información que destapan estos casos? Bueno, primero tenemos justamente un equipo de profesionales de muy alto nivel y que nos permite entonces hacer un ejercicio de supervisión que le llamamos supervisión basada en riesgo, porque lógicamente con este perímetro tan amplio tenemos que focalizar nuestros recursos hacia justamente aquellas entidades o procesos que impliquen mayores riesgos o donde tengamos una probabilidad de incumplimiento mayor. Y en ese sentido nosotros levantamos información a través de lo que se llama la supervisión off-site o de gabinete, que implica recoger una gran cantidad de información, lo que muchas veces nos reclaman las instituciones fiscalizadas. La CMF pidió tal papel, pidió información, Vamos pidiendo datos, pero sin datos estamos ciegos. Entonces necesitamos mucha información y muchos datos que nos permiten alimentar nuestras matrices de riesgo para poder identificar dónde eventualmente pueden haber problemas. Eso se acompaña con supervisión más intrusiva. En el caso de los bancos tenemos la obligación legal de ir una vez al año a cada uno de los bancos. Por lo tanto, eso se llama supervisión on-site, en el lugar. Nosotros vamos y supervisamos a cada una de las entidades en el lugar. Obviamente que en el caso de los bancos vamos todos los años. Hay otras entidades a las cuales no necesariamente vamos a ir todos los años y ahí nos ayuda mucho justamente estas matrices de riesgo para ver dónde tenemos que ir y poner mayor foco. A pesar de toda esa acción off-site, on-site, Solange Bernstein, salen estos casos, ¿no es cierto? Que llegan a la justicia, que están siendo investigados, eventualmente con formalizaciones masivas, como hemos visto también esta semana. ¿Por qué? Bueno, esperaríamos que no surgieran nunca. Yo siempre digo, lo ideal sería que no tener que sancionar a nadie, pero a veces estas cosas ocurren. Algo que no mencioné también, pero que creo que eso puede ser importante comprender, es que la información que nosotros recabamos no solamente tiene que ver con nuestra propia labor supervisora, sino que también se reciben denuncias y también tenemos un análisis de los reclamos de las personas, porque yo creo que también eso es importante hacerlo notar.
las personas cuando hacen un reclamo en CMF, nosotros también procesamos esos reclamos porque son parte de las variables que ingresan a nuestras matrices de riesgo. Y también tenemos denunciante anónimo, por ejemplo, que es una nueva ley también que permite, cuando hay conocimiento de alguna irregularidad, que las personas se acerquen y protegidas por el anonimato. Ahora, dicho eso, estas cosas ocurren, y no solamente ocurren en Chile, en cualquier país del mundo, o sea, no existiríamos, pero simplemente normaríamos y no supervisaríamos el cumplimiento de las normas. Si podemos simplemente descansar en que una vez emitida una norma hay ciencia cierta de que así se cumple, bueno, eso sabemos que no es así. Y a veces ocurren infracciones que requieren ser detectadas de manera oportuna y una acción efectiva, digamos, para no solamente corregir la situación de esa entidad en particular, sino que también dar una señal al mercado. Solange Bernstein, ustedes van recopilando esta información y lo conocen ustedes y no el resto del mercado, pero a veces deciden ir informando al mercado. ¿Con qué criterios van informando al mercado de algunas cosas y de otras no? Gracias por la pregunta, porque además me permite hacer otro alcance adicional que es bien particular de CMF respecto de otros reguladores. Incluso es distinto a otros reguladores y supervisores en otras jurisdicciones, que tiene que ver con el rol de la unidad de investigación. En el caso de CMF tenemos un consejo que tiene 5 miembros y además que es el cuerpo colegiado que toma las decisiones finales en términos regulatorios de supervisión o sanción, y tenemos una unidad de investigación. Por lo tanto, la unidad de investigación es la que, cuando se encuentra un comportamiento infraccional, ya sea a través del ejercicio de la supervisión dentro de CMF o, por ejemplo, lo que hablamos del denunciante anónimo o la misma unidad de investigación detecta alguna irregularidad, viene un proceso de investigación que puede terminar eventualmente en una sanción. Toda la labor supervisora, e incluso la de investigación propiamente tal, previo a la decisión final del Consejo en términos de tener que sancionar una entidad, es reservado. Porque justamente mientras no tengamos información muy concreta, entendemos que tenemos que proteger al sistema y a las entidades hasta tener absoluta certeza de que hay una irregularidad que vale la pena, entonces, obviamente, comunicar en ese minuto. A pesar de que pueda seguir funcionando, operando, creando fondos. Por eso la crítica a la Reinvial, que dice, si hubiéramos sabido lo que ustedes sabían de Sartor, no hubiéramos armado el fondo. Claro, pero ahí voy a lo segundo. Ese es el procedimiento regular, pero cuando hay información que recaba la unidad de investigación o el mismo ejercicio supervisor llega a la conclusión de que puede haber un impacto sobre los inversionistas, sobre la necesidad de transparencia para que haya una adecuada toma de decisiones, esa información se hace pública. No es lo habitual, pero sí se hace. Por ejemplo, en los casos que estamos conversando. Caso Sartor, caso STF. Claro. Nosotros hicimos pública la información aun cuando todavía el procedimiento sancionatorio no hubiese sido finalizado. Y esa es una recomendación que hace en el caso de una infracción que está en investigación en la unidad de investigación. El fiscal de la unidad de investigación nos hace esa recomendación al Consejo. Sí. Y el Consejo evalúa si realmente es necesario o no tener esta acción. Ahora, acciones supervisoras que son evidentemente públicas. Por ejemplo, si suspendemos las transacciones o las operaciones, bueno, eso, se da a conocer porque estás generando una acción que tiene consecuencias respecto de los inversionistas, por lo tanto tienes que hacerlo público, ¿no? Ahora, en el caso de Sartor o STF, también hay información que es pública, no solamente lo que vamos publicando nosotros, sino que también hay estados financieros, también hay opiniones de los auditores. Entonces también hay una serie de información que nosotros resguardamos que sea público. Los hechos esenciales, por lo tanto también hay una información al mercado que es pública per se por definición. Entonces vamos acompañando esa información pública con información de supervisión o incluso de cumplimiento sancionatorio en los casos en que sea así necesario. Perfecto. Ahora, Solange Bernstein, ¿han identificado ustedes la CMF en función de estos casos, la Reinvial, Factop, Sartor, vacíos regulatorios en los cuales hoy día sea necesario hacer algunos ajustes de normativa o de leyes directamente? Bueno, en el caso de la industria de fondos, también en la de intermediarios, tenemos un marco legal que ha ido cambiando, ¿no? Tenemos la Ley Única de Fondos del año 2014. Después de esa ley, los fondos fueron creciendo de manera bien significativa
en el caso de la administración de fondos, y también la actividad de los intermediarios también fue creciendo en el tiempo, y eso va requiriendo ajustes en el marco regulatorio. Tenemos la ley FinTech también recientemente que incorporó algunas herramientas. Pero con estos casos específicos, ¿hay vacíos? Es que a lo que voy es que justamente con estos marcos legales que han evolucionado y el crecimiento de la industria, habían cambios que ya estaban detectados y en curso. Entonces, por eso lo menciono, porque incluso previo a estos casos ya habían ajustes en el marco normativo en los cuales estábamos trabajando, que tienen que ver con la gobernanza, tienen que ver con la gestión de riesgo, que justamente son aspectos que uno dice, bueno, había espacio de mejora, y son los marcos regulatorios que ya están emitidos y que tienen justamente que ver con ámbitos en los cuales efectivamente teníamos espacios para seguir fortaleciendo la industria, por ejemplo, la de fondos o la de intermediarios. Solange Bernstein, una de las críticas que le hacen a la CMF es una medida que tomaron contra Sartor. Primero decidieron que no haya más aportes, pero después también decidieron que no se pudieran hacer rescates, intentando cuidar a los aportantes en su conjunto. Pero algunos dicen que son rehenes y que si ya se detectó que hay irregularidades, ¿por qué no dejan sacar la plata? Bueno, son medidas que no son fáciles, ¿eh? Lógicamente, cuando llegamos a una situación de incumplimiento hay que ir calibrando muy bien qué medidas se toman e incluso, como hablábamos hace unos minutos atrás, cuánto hacemos público, porque cuando se hacen medidas de este tipo, como conversábamos, inmediatamente se hace público. Si estoy tomando una medida, entonces porque está pasando algo, ¿no? Entonces, claro, cuánto sé de lo que está pasando o cuánto revelo al público de lo que está pasando son temas que hay que ir calibrando. En el caso de Sartor en particular, recordemos también que lo que conversábamos antes, que nosotros hacemos esta supervisión que le llamamos de gabinete con la información que tenemos y después vamos haciendo una supervisión más intrusiva en caso de encontrar un problema. En el caso de Sartor, efectivamente teníamos elementos que nos hacían pensar de que era necesario evaluar la situación con mayor profundidad, pero al mismo tiempo tomar una medida preventiva de congelar los aportes. Es decir, decíamos, bueno, acá hay un problema que nos hace pensar que es necesario limitar el que nuevas personas ingresen a comprar cuotas de este fondo porque tenemos elementos suficientes que nos hacen sospechar de irregularidades suficientemente serias para aquello. Entonces, lo primero fue cerrar la puerta. Y hasta ahí. Pero no teníamos información o elementos que nos dijesen, bueno, también cerremos la puerta a la salida, a los rescates, ¿no? Pero a poco andar, porque estas son medidas que se tomaron en relativamente corto tiempo, cuando ya pedimos los estados financieros, ya no solamente de Sartor, sino que de los activos subyacentes, porque la duda era cuál era el valor real de los activos. Ya que habíamos encontrado estas operaciones con relacionados, eso hace sospechar de que ¿habrá algún elemento de conflicto de interés materializado que haga pensar que en realidad el valor de los activos no está bien reflejado en el valor cuota? Esa era la duda, ¿no? Pero cuando ya tuvimos antecedentes suficientes para decir, parece que en realidad nuestras sospechas eran fundadas, pero no solamente eran fundadas, sino que teníamos más dudas todavía respecto del valor de los activos, dijimos, bueno, para proteger a los inversionistas, en general también vamos a tener que congelar los rescates, porque ahí se va generando, si no, una transferencia de riqueza entre quienes tienen la posibilidad de salir y quienes se quedan. Por lo tanto, ya hasta no tener en realidad un panorama completo que nos permita entender cuál es realmente el valor cuota, mejor dejar no solamente congelados los aportes, que nuevas personas no ingresaran, sino que además los rescates. Entonces es información que vamos recabando en el tiempo, ¿no? Y que nos hace entonces ir tomando medidas progresivas. Ya. Solange Bernstein, quería preguntarle respecto de la prevención del lavado de activos. Bueno, tiene que ver un poco con todas las investigaciones que están en curso ahora, pero también respecto de la prevención de delitos como el financiamiento del terrorismo en nuestro país y de bandas criminales. Tenemos un tema hoy día justamente con el financiamiento de estos grupos, ¿no? ¿Qué tan efectiva ha sido la colaboración con otras instituciones, más allá de lo que pueda hacer la CMF? Bueno, es clave también, lógicamente, la colaboración con otras instituciones. Tenemos en el Congreso hoy día tramitándose justamente un proyecto de ley de inteligencia económica que apunta justamente en esa dirección para fortalecer lo que se requiere, digamos, para combatir de manera más efectiva
el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y un comportamiento que en realidad daña no solamente al sistema, sino que al final del día al país, ¿no? Así que bueno, eso es un tema bien relevante y nosotros participamos en las distintas instancias de coordinación y colaboración. Tenemos un trabajo también de supervisión bien coordinado con la Unidad de Análisis Financiero, con la UAF, que justamente es la encargada de estas temáticas. Así que bueno, tenemos un trabajo colaborativo que es bastante importante y un proyecto de ley que ya está en discusión. Ya. Perfecto. Solange, también emitieron un informe recientemente, el jueves, si no me equivoco, sobre el endeudamiento en Chile, el endeudamiento 2024. A pesar de que trae buenas noticias de que un segmento importante de los hogares tiene menos deuda, ustedes también levantan un punto de que esto no es necesariamente súper bueno. ¿Cuáles son sus principales lecturas de este informe de endeudamiento? Bueno, el informe de endeudamiento se publica hace ya bastantes años. Era un informe que publicaba previamente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Hemos ido ampliando y profundizando su alcance. Tiene información no solamente a nivel nacional, sino que después la vemos desagregada por género, por regiones, por nivel de ingreso, y nos entrega una radiografía completa del endeudamiento en Chile hasta donde alcanzamos a ver, hay que decirlo, ¿no? Porque la CMF tiene esta información a partir justamente de los datos administrativos que recabamos, lo que hablábamos hace unos minutos atrás. Nosotros recabamos una gran cantidad de información. Bueno, parte de esa información nos sirve entonces para construir este tipo de informe. Y lo que vemos es que los distintos indicadores muestran una baja significativa. El nivel de deuda el año 2020 eran para el individuo mediano en torno a 3 millones de pesos, hoy día es algo menor a 1.900.000. Entonces tenemos un menor nivel de deuda. Así también los indicadores de carga financiera están en poco más de 13%, es decir, cuánto destino de mi ingreso a pagar deudas cada mes también bajó respecto del año anterior y significativamente en los últimos años ha bajado. El nivel de apalancamiento, cuántas veces mi ingreso es mi nivel de deuda, también ha bajado. Por lo tanto, tenemos que los distintos indicadores muestran una baja. Ahora, cuando vemos qué es lo que está detrás de esta baja, nosotros tenemos el dato estadístico y lo dejamos ahí disponible para que investigadores puedan entregarnos más información respecto de qué es lo que está detrás, pero algunas hipótesis que uno puede levantar. La tasa. Claro, tenemos bajas en las tasas de interés, por lo tanto ese es un primer elemento que nos dice que ha bajado. Los retiros, que hubo mayor liquidez y por lo tanto la gente destinó parte de eso a pagar sus deudas. Tenemos también un cambio de composición. Sabemos que los créditos hipotecarios, la tasa de crecimiento de los créditos hipotecarios ha sido menor, claro. Por lo tanto igual también influye ese menor dinamismo. El menor dinamismo del crédito también incide. Por lo tanto, ahí está qué lectura hace uno, ¿no? De dulce y de agraz. De dulce y de agraz. Por lo tanto, tenemos menor nivel, en el de dulce al menos, tenemos también un menor porcentaje de hogares sobreendeudados. Claro. ¿Ah? ¿Qué es lo que se entiende como sobreendeudado? Cuando destino más de la mitad de mi ingreso mensual a pago de deudas. Bueno, esa es una persona que se presume que podría estar en una situación de sobreendeudamiento. Ese porcentaje también cayó a poco más del 16% de los hogares con este nivel de sobreendeudamiento. Por lo tanto, la buena noticia es que tenemos menos hogares sobreendeudados. Lo que uno tendría que investigar un poquito más es cuánto esto también incide, digamos, en el menor dinamismo del crédito y en términos de acceso. Y eso también es una nota de alerta que me permito comentarlo, porque ojo que nosotros vemos una parte de la película, pero hay una parte que no vemos, que es el crédito informal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también ahí? Y la alerta, digamos, que permanentemente estamos dando también del crédito fraudulento de Frentón, ¿no? Y nosotros tenemos alertas de fraude que estamos dando permanentemente, que personas en necesidad, cuando no pueden acceder por el canal formal, a veces recurren a fuentes informales o incluso caen en algunas trampas por ahí, y que al final del día hacen mucho daño. ¿Y eso ha aumentado, proliferado en tiempos de crisis económica? Eso ha aumentado, efectivamente ha aumentado. Hoy día también la tecnología tiene estas cosas buenas y malas, ¿no? Y lamentablemente a veces esa tecnología, hay portales web o las llamadas por teléfono, y que al final del día facilitan mucho, en apariencia, el acceder a, por ejemplo, un crédito o a una inversión que aparentemente es muy rentable, pero que al final del día no lo es. Entonces, ojo con eso. Bueno, ahí entramos un tema bien importante, Pato, perdón, que es la ciberseguridad.
¿Ya? ¿Qué tan preparado está el sistema financiero hoy día para enfrentar los ciberataques que hemos visto acá en el mercado local? Bueno, eso es un trabajo permanente, ¿no? En el marco regulatorio se ha ido avanzando muchísimo, también es parte de las cosas que supervisamos, ¿no? Que los estándares de ciberseguridad sean los apropiados, y tenemos grandes desafíos, porque hoy día la tecnología es parte de las herramientas básicas con las cuales funciona uno como persona y el sistema financiero en su conjunto. Y, por ejemplo, ha sido clave el tema de seguridad en lo que es las normas que estamos preparando para el sistema de finanzas abiertas, de la ley FinTech. Así que recordar ahí, también tenemos desafíos importantes con la nueva ley, donde reconocemos la importancia de la tecnología en la industria financiera a través de la incorporación al perímetro de instituciones financieras que justamente están apalancadas en tecnología para ofrecer sus servicios, y en esta integración a través del sistema de finanzas abierta que va a dar posibilidades de nuevos servicios a las personas, donde el tema de ciberseguridad, por ejemplo, también va a ser clave. Muy importante. Conversamos con Solange Bernstein, presidenta para la Comisión del Mercado Financiero. También empezaron a regular desde agosto los asesores de inversión, que es un tema acá que hay mucha gente que da recomendaciones si uno no conoce los conflictos de interés que tienen. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Se han comportado mejor después de la regulación? Bueno, asesores de inversión entraron al perímetro de fiscalización y regulación de CMF con la ley de agentes. Y ahora esto fue ratificado nuevamente como un servicio parte de la ley FinTech. Entonces ahí tuvimos una ley previa que ya estaba en régimen y tuvimos que actualizar ese marco normativo para justamente hacerlo compatible con lo que es la ley FinTech como uno de los servicio bajo el alero de este nuevo marco legal. Como los asesores de inversión ya venían de la ley de agentes, el plazo para inscribirse bajo esta nueva ley fue el 3 de febrero del año 2024. O sea, hace un año ya tenemos que el plazo se venció para inscribirse como asesor financiero. Por lo tanto, como bien dice Patricio, los asesores financieros ya están inscritos en CMF. Tenemos 160 asesores de inversión inscritos que están bajo la fiscalización de CMF y tenemos, digamos, ahí en el pipeline tenemos otro número de asesores. Calculamos que vamos a tener pronto cerca de 200 asesores financieros y ese plazo ya venció. A diferencia del resto de los prestadores de servicios financieros de la ley FinTech, cuyo plazo para inscribirse vence el 3 de febrero de este año 2025. Así que me permito también pasar el aviso ahí para quienes son prestadores de servicios financieros que pronto tienen que inscribirse. Eso es bien importante. Claro. Y los asesores de inversión, estos que se tienen que ser responsables de las recomendaciones que le hacen a los clientes, tienen que conocer sus riesgos, perfilarlos, en fin. ¿Se ha visto algún cambio? Claro, hemos visto cambios en términos, primero, que se han tenido que acercar a CMF, inscribirse. Estamos en proceso justamente de los primeros procesos de fiscalización de estos asesores. Por lo tanto, es un cambio bien, bien relevante. Parte de eso también fue la necesidad de aclarar de qué es lo que es asesoría financiera o asesoría de inversión. Ojo con eso, porque si ustedes recuerdan, a mitad del año pasado, tuvimos que hacer algunas aclaraciones porque había cierto nivel de confusión, por ejemplo, con los llamados finfluencers. Sí, claro. De veras. Que era permanente la asesoría, sí, pues. Se definió de una manera, ¿te acordás? Claro, que tiene que ser efectivamente que tenga la capacidad de incidir en las decisiones de la persona en términos de su posición de inversión en instrumentos financieros, valores de oferta pública o proyectos de inversión. O sea, tengo que tener la capacidad de incidir en las decisiones o el objetivo del asesor es incidir, y por el otro lado que sea permanente. Esas son las dos condiciones, y se hizo una distinción de qué es lo que es asesoría de inversión y qué es lo que es educación financiera. Okay. Porque esa línea no es tan fácil de dibujar, pero tratamos de dibujarla lo mejor posible para que hubiese certeza de quienes estuviesen prestando servicio si correspondía o no venir a registrarse, ya que el plazo efectivamente ya estaba vencido al 3 de febrero ahora de 2024. Por lo tanto, era importante que tuvieran bien claro si es que correspondía o no correspondía estar registrado. Y estamos en ese proceso, ¿no? Estamos tratando de justamente ver si todos los que tenían que estar inscritos están inscritos, por una parte, y que quienes están inscritos están pasando, digamos, por el proceso de inscripción, autorización de operación y las primeras fiscalizaciones o de supervisión respecto de su labor, digamos.
Bueno, desafíos para este año. Tenemos recién ya descrito muy bien, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir con la reforma previsional, por ejemplo, que también tiene que pasar por otros canales, por otros conductos todavía para ser aprobado, pero me imagino que de alguna u otra forma eso también se podría cruzar con la labor de la CMF o no. ¿Qué otras cosas ve usted en adelante que pudieran ser de especial atención para la CMF? Bueno, sin duda a todos nos tienen en plena atención la reforma de pensiones que justamente en estos días está en discusión. En el caso de CMF, nuestro rol ahí puede ser menos relevante que en otras leyes que ya están en operación, como por ejemplo hablábamos con la ley FinTech, que los temas del sistema de finanzas abiertas, vamos a estar trabajando en los anexos técnicos de la norma, y digamos eso va a ser un trabajo bien importante para este año 2025. También tenemos el registro consolidado de deuda, que está relacionado con lo que hablábamos hace unos minutos atrás, en el informe de endeudamiento, la capacidad que tienen las personas de acceder a crédito y la información que tienen de sus deudas. Yo les decía, el informe de endeudamiento tiene la información que nosotros conocemos, pero hay información que no tenemos, por ejemplo, de las deudas que las personas contraen con cajas de compensación, crédito automotriz. ¿Se va a saber toda la deuda de las personas, incluyendo casas comerciales? Casas comerciales ya lo tenemos, los del retail, porque son emisores de tarjeta no bancaria, que los tenemos ya. Están dentro del registro que tenemos hoy día y el informe es de deuda que las personas pueden acceder en cmfchile.cl. ¿Pero quién puede acceder? ¿La persona? La persona puede acceder a su información y además está dentro de la información que nosotros consolidamos, por ejemplo, en el informe de endeudamiento. Y lo que se va a incorporar ahora son cajas de compensación, por ejemplo, que esas estaban fuera. Crédito automotriz, que también estaba fuera. Esos son como los dos más relevantes. La información de créditos de hipotecarios que entregan las compañías de seguros, los mutuos hipotecarios, también estaban fuera. Las mutuarias estaban fuera y van a estar dentro. Y ahora van a estar dentro. Entonces ahí tenemos información bien relevante adicional, de tal manera que las personas cuando accedan a su informe de deuda van a tener esa información y al mismo tiempo cuando se haga la evaluación de riesgo de crédito de una persona que quiere acceder a un crédito va a poder también mostrar sus niveles de cumplimiento con los distintos compromisos que va adquiriendo con distintas entidades y acceder entonces a mejores condiciones de crédito también. Por lo tanto, es un tema bien importante, es un cambio relevante, más de 10 años estuvo en el Congreso ese proyecto de ley y finalmente entonces ahora está en plena implementación. Perfecto. Además le hicieron un llamado al mercado que hasta el 21 de marzo les pueden hacer sugerencias respecto de las prioridades que debiera tener la CMF. ¿Es innovadora esa invitación? Muy innovadora, justamente nuestro mandato de desarrollo de mercado. Yo le decía, tenemos estos 3 mandatos, mandato de estabilidad, de transparencia e integridad y de desarrollo de mercado. Y estamos tratando justamente de hacer una realidad más concreta, ¿no? Más conocida, el tema del desarrollo de mercado como uno de los roles de CMF. Sacamos un documento de política que justamente da esta visión respecto del rol de CMF en términos de desarrollo de mercado y abre la puerta a que tengamos una conversación sobre cómo avanzar en el desarrollo de mercado en tiempos que es tremendamente importante, entendiendo que el mercado financiero contribuye y aporta al crecimiento del país y al bienestar de las personas. Muy bien, Solange Berntsen, presidente de la CMF, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en esta extensa conversación respecto de todos los desafíos que tienen ustedes en adelante, con un rol súper relevante donde usted, entiendo, además ha tenido un foco especial en modernizar, en trabajar por la transparencia y la hemos visto, de hecho, la CMF súper activa en estos últimos meses. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tu tiempo, muy bien. Por la invitación. Hasta muchas luego. gracias. Buenos días. Son las 9 de la